Muy bien, espero que todos estén bien del otro lado. Aquí estamos otra vez en un episodio más. Eh, He tratado de hablar muchas cosas que tienen que ver con la lengua, pero va más allá de eso. Y es más, la lengua tiene muchas connotaciones, es un eje transversal en la vida, por lo tanto está incluyéndose en diferentes, eh, vamos a decir, tópicos que no hay manera de decirlos si no es por el uso, haciendo uso de la lengua. Entonces, el caso está, y es en contexto, como queremos poner esto, para darle forma, porque uno siempre trata de darle forma al caos. ¿Será que la lengua que nos precede, y eso ya es definitivo, y cuando uno dice nos precede es porque hay cierto innatismo de por medio, o más bien hay acumulación en el tiempo, o esto se debe a factores culturales? Es decir, la lengua es un acto individual o más bien un acto que se debe a lo público, privado o público, es la lengua. ¿Qué piensan ustedes? Y más allá de que pensemos, porque nuestra intuición nos engaña, eh, muchas veces nos engaña, eso ya ha quedado súper demostrado. Entonces nuestra percepción de lo que nosotros creemos que es el mundo o cómo funcionan las cosas estaría mediado por el lenguaje, o más bien el lenguaje nosotros lo hablamos, es decir, mediamos mediante, valga la redundancia, mediamos con el lenguaje, no mediamos mediante, ya eso es redundar, mediamos a través del lenguaje, que también hay cierta redundancia allí, o el lenguaje nos habla. ¿Hablamos el lenguaje o el lenguaje nos habla? Y eh, poco a poco va saliendo el tema. Creo que este puede ser uno importante. Y hay que recurrir claro, Wittgenstein obligatoriamente. Yo aquí lo he nombrado demasiado. Y no voy a dejar de hacerlo porque si es necesario, por supuesto, y es que es un eje transversal la lengua y lo que él habló sobre la filosofía, introducciones filosóficas y, y el tratado lógico filosófico, que todavía sigue siendo, digo yo, relevante en cuanto a estructura de la lengua, de lo que se puede hablar, de lo que se puede decir y los límites que esto conlleva, los confines. Y por eso es que le decía que en medio del caos, el mundo se presenta caótico. La estructura lingüística que uno desarrolla y que se ha desarrollado a través del tiempo, sin que ni siquiera me preguntaran, y por eso es que precede en cierto sentido, ahí podemos ver que precede, ya que yo cuando nazco, en el momento de nacer, yo me consigo con todo esto. Es más, desde antes de la concepción ya estoy en el gran A, que es mi madre, y ya yo percibo desde allí, una vez que se me forma, que tengo formación, estructura, estructura ya a nivel de fisiología, ¿no? Porque tienen que formarse ciertos órganos para que haya sentir el lenguaje y demás sonidos, sean fonos o alófonos que ocurren a mi alrededor. A mi alrededor quiere decir en el medio donde yo me desenvuelvo, llámese la madre y por extensión el bebé que está por nacer. Así que desde antes de la concepción ya hay influencia del entorno. Y ese entorno no lo escogemos nosotros, definitivamente. No lo escogemos nosotros, sencillamente somos como un Dasein dicho por eh, este Heidegger, esto es alemán. Dasein, yo creo que yo lo he definido aquí en otra ocasión, pero vale la pena mencionarlo de todas maneras. Arrojado al mundo, ser allí, ser allí, ser ahí. El ser ahí
y ya se pudiera decir que es como un eyecto, por eso es que estoy usando como una lanza, porque es algo que tú lanzas y habría que ver dónde va a caer eso, cuál dirección va a tomar, si está o no determinado. Hay un determinismo eh, que diría yo está en un contorno, en un entorno, y que ese eyecto después llega a ser un proyecto, el proyecto vital del que también hablaba José Ortega y Gasset. Él hablaba de la raciovitalidad, que cada persona, cada individuo y cada cosa en general surge por algo, pero es un devenir en este sentido, es una cuestión proyectiva, que ese proyecto vital te lo labras tú y nada más, en el sentido de que no estás determinado, sino que hay condiciones, es verdad, pero estas condiciones que yo no tengo ninguna ningún control sobre ellas, por un lado, pero hay otra serie de cosas, de condiciones que yo puedo sí articular, manipular de cierta manera, controlar. Entonces eso se debe a el libre albedrío, como decía también, y hay que citar a esta gente porque me viene a la memoria y tiene mucha teoría y documentación al respecto, libros leídos o por leer, personas que reflexionaron sobre estos temas ya. Por ejemplo, hay que decir, aparte de Kierkegaard, que es el padre del existencialismo, o por lo menos se le dice así mucho, y claro, Heidegger, ya lo cité también, y claro, por supuesto, cómo no citar también a esta frase que tiene que ver con la misma cuestión del Dasein de cierta manera, ¿no? El ser ahí, el ser en sí y el ser para sí de Sartre. Sartre también hablaba mucho de esto, demasiado, en toda su obra se puede percibir la cuestión de la libertad. Estamos condenados a ser libres. Entonces eso tiene que ver con el ser en sí y el ser para sí, que tiene que ver con las interpretaciones, cómo yo interpreto mi mundo. Y todo se hace y no hay manera, y díganme ustedes si hay escapatoria respecto a esto, por medio o mediado por el lenguaje. Lo cual quiere decir que el lenguaje es importantísimo, vital en nuestras vidas. Pero el lenguaje, sin embargo, no es concluyente. Influyente, pero no concluyente. Quiere decir que hay algo mucho más allá, trascendental, que el lenguaje no tiene ninguna injerencia en eso. Es decir, que traspasa al lenguaje. El lenguaje es el límite, sin embargo, es porque el lenguaje está limitado, no porque sea el tope y que más allá no haya algo. Y eso es debatible porque algunos dicen, y en estos días estuve leyendo y escuchando también respecto a esto, de que el asunto de lo trascendental y de lo que pudiéramos decirse oculto, que tanto es el caso, porque como yo sé que hay algo más y sin embargo no lo puedo nombrar, ni lo puedo ni siquiera, no lo puedo ni pensar, ¿sí? No lo puedo ni pensar. Voy a buscar algo aquí que me parece interesante, ya que hablé de esto del ocultismo, algo que sin embargo existe, aunque no lo puedo explicar, ni pasa por el filtro de los sentidos, en tanto es como misterioso, si nos ponemos a ver, sin embargo existe. Y esto es algo que, en un experimento mental, Wittgenstein
mencionó. Y qué bueno que me haya recordado de eso, porque tiene muchísimo, muchísimo que ver con esto. ¿Sí? Y eso quiere decir que las palabras que uno profiere no son inocentes, responden, responden a un constructo previo, ¿sí? Y tienen siempre, ya estoy buscando aquí, muy bien, siempre tiene una razón de ser, intencionalidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí lo estaba buscando, él habla del besouro, o un tesoro, porque esto está como en portugués, besouro na caixa, el tesoro en la caja. Yo vi este video en portugués, por eso es que aquí lo tengo, ¿sí? En ese idioma. Es como un enigma que está el tesoro en la caja, o el besouro. Entonces uno se pone a pensar, bueno, hay un tesoro dentro de la caja. Esto precisamente es el experimento mental que tiene que ver esto y cuál es el enigma que está detrás de esto. Es que cuando yo estoy hablando, estoy diciendo cosas, y esto es lo que estoy haciendo justamente ahora mismo, lo hago atrapado en el lenguaje. Tengo que tener en cuenta la gramática y las convenciones sociales, el contrato social que es el lenguaje, que es previo a mí y que yo desde pequeño, por lo menos en mi entorno, adquirí el español. Y es verdad que hay muchas otras cosas que en el entorno yo puedo más adelante acercarme a ello, enriquecerme con ello, por ejemplo, aprender una segunda lengua, pero también es cierto que esto es súper voluntario. Voluntario quiere decir deliberado, pero también, que iba a decir al mismo tiempo, mira cómo las palabras se van como alineando y burbujean, ¿no? Por eso es que la sensación esta de que el lenguaje nos habla es completamente creíble. Es que cuando nosotros estamos pensando, tenemos estos códigos lingüísticos, pensamos en código, se va configurando, programando, si queremos decirle así, a través del lenguaje. Debido a eso, la programación neurolingüística, que está atada a el efecto Pigmalión, es interesante porque, aunque parece pseudociencia, y esto también es importante decirlo, el lenguaje tiene diferentes categorías, uno lo categoriza, y esto le diría le diría esto juegos o juegos del lenguaje, y cada juego es distinto, y por lo menos él categorizó, y ya está, podemos percibir allí tres grandes juegos del lenguaje, que tienen que ver con la ciencia, tiene que ver con la religión, y tiene que ver también, según Wittgenstein, una vez más, había otra cosa por allí, ciencia, religión, ya me recordaré de la otra, pero hablando de la religión, esta, por supuesto, está arraigada a la palabra, ¿sí? La palabra. Y la palabra está arraigada al lenguaje. El lenguaje oral primero y posteriormente el lenguaje escrito como innovación, pero el lenguaje escrito vino a fosilizar todo lo que conocemos ahora, porque es así como todavía trasciende, si le queremos decir así, trascender en el tiempo. Habría que ver qué es eso exactamente, ¿no? Porque, y dependiendo del lugar donde estés, en el lenguaje que se haya hablado y lo que haya ocurrido históricamente, que tiene que ver inevitablemente, está en el lenguaje, digamos,
Yo quería decir que de alguna manera fosilizado, pero más bien como que si fuera una norma gramática cultural que debemos seguir, porque hemos heredado esto, ¿sí? Así que esto del tesoro en la caja revela el mayor enigma de la conciencia. Y justamente por eso tengo este puntico aquí anotado y por eso es que, hablando de la ciencia, ¿sí? La ciencia tiene ciertos parámetros que considera fijos, aunque algunos dicen también provisionales, porque puede aparecer otro elemento que cuestione todo este paradigma y que pueden convivir en el tiempo. Así que al final también es algo que puede moverse, no es inmutable. Pero si hay cierta, digamos, como decía Whitehead, yo he hablado aquí de él, usando también una metáfora de una gota que a través del tiempo va pasando como paquetes discretos de energía, esos paquetes discretos del que habló también Max Planck, y que él los dijo de manera muy eh, influenciado con todo esto que estaba ocurriendo, porque tenía que ver con la naciente mecánica cuántica. Pero, porque Wenger era matemático. En sus obras tardías empezó a hablar de cosas más filosóficas. Por eso es que la lengua, la matemática y todo esto encierra filosofía, pero el pensamiento que se tenía entonces y sigue siendo para muchas personas también importante, preponderante, y lo era, por ejemplo, para Wenger, era el positivismo lógico. Por eso es que él hizo el Tratatus Principias Matemáticas, así se llamaba, con que era su alumno, creo. O fueron profesores los dos en algún momento también, ¿no? Pero su discípulo era al principio, él, estoy hablando de Bertrand Russell, quien, y miren cómo es la cosa, era el tutor de Wittgenstein, ¿sí? Así que más o menos allí vemos cierto lugar, fecha y personas que se encontraron en ese tiempo, fecha y lugar contemporáneos. ¿Y por qué decía de Wenger? Porque estas gotas, que yo aquí he hablado de eso, quizás le pongo un video por ahí y la descripción, ahí en la descripción puedo poner el link, que usualmente pongo allí muchos de los links que son afines, o por lo menos a mí me parece, a este vídeo. Es decir, al vídeo que yo estoy haciendo en el momento, yo puedo recordar algunos ya pasados y pongo eso en miniaturas, aquí en el script, como imagen, pongo la miniatura de ese vídeo y abajo generalmente pongo la descripción. Así que vayan a ver eso también. Yo sé que nadie ve la descripción, o casi nadie. Sí, a veces la gente no soporta los videos. No sé si usted ha llegado hasta este punto, pero yo voy a poner allí el Way Air, cabeza blanca. Bueno, yo hablé de eso, pero aquí lo traigo porque estos paquetes de energía o estas gotas de la metáfora que él puso para ilustrar que el asunto del tiempo, el espacio y tantas cosas que se dicen, no solamente que el lenguaje fluye y justamente a través de la historia y el tiempo, porque todo fluye, nada permanece, diría Heráclito. Pero no es tanto como Heráclito que él pone esto del paquete de discretos de energía haciendo uso de esta metáfora de las gotas, porque estas gotas que van fluyendo no lo hacen de manera tan, vamos a decirlo así, continua, no lo hacen de manera continua, sino de manera discreta. De manera discreta es discontinua o descontinua. Entonces, no hay una
continuidad tan fluida después de todo, porque es discreta, es discontinua, hay espacios que de alguna manera quedan como en expectativa hasta que se forma cierta solidez. Entonces como que se fosiliza una de las gotas, que al final termina siendo no tan diferente a las gotas anteriores porque está influenciada por las demás que van cayendo, y al final, y ni siquiera es el final último, se pone sólido, se cristaliza, y este cristaliza da una sensación de rigidez, obviamente de rigor, y este rigor está muy parecido a la ciencia, lo que la ciencia le gustaría pregonar o ser, que tiene cierta solidez, que es un ser, como decía Parménides, un ser, o se es o no se es. Y como el no ser no existe, entonces lo que existe es el ser. Entonces esta nada siempre se queda como algo que se nos escapa. Y como se nos escapa, según nuestra cognición, no es inteligible, es ininteligible, porque no pasa por el lenguaje. Porque el lenguaje y lo inteligente y todo lo que se puede decir está en códigos de lengua, en códigos del lenguaje, no es más. Entonces ahí podemos ver, y esta reflexión es interesante porque yo al mismo tiempo, cuando la estoy diciendo, narrando, tratando de explicar, me empiezan a surgir otros pensamientos, otras cosas que tienen que ver una vez más con algo que ya yo leí o vi, y que empiezo a relacionar, a más o menos tener en ello conexiones neuronales que me invitan a armar una oración, a fluir, a expresar algo a través del aparato fonador. Pero ya lo estoy pensando, y lo estoy pensando en código del lenguaje. Entonces, cuando se habla de que la programación neurolingüística, y eso iba, es pseudociencia, es porque trasciende a lo que la ciencia como juego del lenguaje nos quiere decir. Pero hay otros juegos del lenguaje, como les decía, y aquí recordé el otro: el religioso, el científico y el filosófico. ¿Sí? Estos son a grandes rasgos lo que decía Wittgenstein. Y estos tres, digamos los más importantes o relevantes, por supuesto, cada persona tiene una manera de pensar distinta y movible, no es rígida, así quiera decir que sí, porque todo lo que pasa a nuestro alrededor también nos influye y nos sigue influyendo a lo largo de la vida, y nosotros, como un elemento más, como una pieza más de este engranaje, de este aparataje, de esta estructura que nosotros mismos nos hemos armado y nos hemos reconocido en ella como seres pensantes, y que esto tiene sentido porque tiene que estar atado a algo, si no nos parece que vamos a la deriva. Y el lenguaje son estas piezas referenciales que nosotros reconocemos porque se nos han dicho, se nos es dado, y a través de ella armamos nuestra raciovitalidad o modos de vida. Uno dicho por José Ortega y Gasset, quien es el que habla de la vitalidad, raciovitalidad, y también los modos de vida, juegos del lenguaje, del que ya les decía, Wittgenstein siempre hablaba de ello. Y por eso es que esta metáfora de Weinhardt sobre esto de las gotas, y que alguna de ellas se cristaliza, da la sensación de solidez, y que la ciencia, atrapada en su lógica interna, este positivismo lógico que quisiéramos sostener en el tiempo y en el espacio, y quisiéramos imponer de cierta manera, porque es tan lógico y aplastante que no concebimos otra manera de explicarlo. De modo que queda enclausurado, queda de alguna manera
puesto en esta gota cristalizada. Entonces cualquier cosa que no se parezca a esto, o que yo pueda decir y no demostrar necesariamente, estaría por no demostrable, entonces es pseudociencia. Entonces, porque está en un plano de lo que se puede decir, esto es mentalista. Y lo mentalista, aquello que se puede pensar, si está en código de lenguaje y lo puedes expresar y explicar y demostrar. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos estas investigaciones tenemos que escribirlas, tenemos que demostrarlas, tenemos que defenderlas, ¿sí? Y tiene que haber cierto consenso por la comunidad científica, por ejemplo, por nuestros pares expertos. Entonces, si hay cierto consenso allí, entonces empieza a ser relevante allí, o si ya es relevante, independientemente de este consenso, o de que se haya expuesto siquiera a la opinión pública, al escrutinio público. Dice Einstein, y por lo menos aquí podemos estar completamente de acuerdo, algunos dirían, bueno, parcialmente de acuerdo, de que si no se dice de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Y eso del callar, si lo puedes pensar, y al pensarlo siquiera, lo estás haciendo en códigos del lenguaje. No hay escapatoria respecto al lenguaje. Son límites que pone, son los confines del lenguaje. Yo aquí hablé de eso en alguna ocasión también. Pero bueno, el caso está en que cuando nosotros nacemos, venimos ya influenciándonos desde antes de nacer, pero al nacer todavía más. Y es verdad que somos, como decía Uriel Bronfenbrenner, yo no sé si él dijo exactamente, pero su, digamos, también es una forma de concebir algo, ¿no? Es más bien un modelo, porque nosotros siempre establecemos modelos que están también en ciertos códigos que tienen que ver con íconos, metáforas siempre, el lenguaje y la verdad que se deriva o se puede expresar a través del lenguaje. Habría que ver qué verdad es esa. Pero bueno, es un ejército móvil de metáforas según, claro, ¿quién? Yo hablé de eso en la radio hace poco también, de Nietzsche, eso. Cuando él habla en su libro, que ni siquiera él lo publicó, pero bueno, ¿podemos confiar acaso de que lo que él recogió allí, la persona que acumuló y tradujo los cuadernitos que consiguió por ahí de Nietzsche y lo publicó finalmente y nos llega a nuestro idioma, en nuestra lengua? Y habría que ver cómo nosotros interpretamos eso también, pero está claro, o por lo menos se expresa de manera muy explícita en el lenguaje, de que él hablaba de un ejército móvil de metáforas. Y ya aquí mismo hay una metáfora, porque pone el lenguaje como un ejército, y un ejército está compuesto de diferentes soldaditos. Y estos soldaditos, dependiendo de cómo se acomoden, de cómo se configuren, representarán algo. Se verá en ello una intencionalidad de cómo se acomoden para la batalla, cómo se alineen, cómo se estructuren y se configuren unos y otros. Ya eso de por sí es una metáfora. Decir que la metáfora es un ejército móvil de metáforas, haciendo uso de una metáfora, eso fue lo que escribió, podemos decir que son los pensamientos de Nietzsche, y que están allí en ese libro que él no publicó, de La verdad y la mentira en sentido extramoral, que es una obra temprana de Nietzsche, tengo entendido, o sea, cuando él tenía 20 y pico de años. Es decir, que nosotros podemos, a través del lenguaje, decir demasiadas cosas, sin embargo, si no las decimos, se pueden morir con nosotros, no van a trascender, o sea,
Y habría que ver si de verdad trascienden nuestros pensamientos, porque quién sabe quién va a interpretar eso y cómo, sobre todo cómo, ¿sí? Y entonces allí creo que era Levi Strauss que hablaba de eso, ¿no? Si no estoy mal, de cómo estos libros y estos pensamientos que trascienden el tiempo, y si lo hacen en formato de escritura, se pudieran decir que se aprecian más canónicos, más fijos. Por eso es que Derrida le daba más importancia a la escritura y decía que la protoescritura es la lengua oral. La escritura es la que se consolida ya usando la gramática y los signos ya fonológicos, pero sobre todo grafemas. Que esto todavía hace que se solidifique, que se cristalice más en el tiempo. Entonces, estos pensamientos que se pueden decir en código lingüístico siempre, ¿será que eso es todo? ¿Será que eso es todo? Entonces, claro, hay cosas que no se pueden decir, que no se pueden expresar, que trascienden el lenguaje. Hablando de los registros lacanianos, está el registro simbólico, el registro imaginario, pero el registro de lo real puro, que debe existir y que no se expresa, no se halla cómo expresar. Y que justamente allí donde está el síntoma del que hablaba Jacques Lacan. El síntoma es aquello que no se puede expresar. ¿Cómo yo te explico? ¿Cómo saco esto de mí? ¿Cómo yo le explico a alguien el dolor que siento? ¿O cómo yo le digo a alguien para consolarlo en un duelo, un dolor? ¿Cómo yo le explico? No hay palabras que yo le pueda decir. O sea, las emociones que yo quiero expresar no tienen palabras. ¿Cómo yo te explico esto? ¿Cómo yo te explico lo sabroso, hablando de cosas positivas, que es esto? ¿Cómo yo te explico mi experiencia tal como yo la viví? Tendrías que vivirla tú, tendría que vivirla usted y entonces tener estos sentimientos quizás parecidos a los míos, pero yo no sé qué tanto parecido sea. Y por eso es que este besouro, el tesoro, el oro, un tesoro metido en una caja, dentro de una caja, que yo te puedo explicar o tratar de hacerlo, y que a lo mejor tú dices, pero coincide con el tesoro que yo tengo, pero qué tanto está vinculado, digamos, yo estoy pensando aquí en Keynes, cuando hablaba de la indeterminación de la traducción y hablaba del el Cabanay, creo que es así, que es como una tribu en cierto lugar. Ellos le decían así a la liebre, al conejo, pero ¿será que ellos estaban pensando en liebre o conejo, así como yo lo pienso? ¿O estaban pensando en eso como comida y ya? Es interesante esto, ¿no? Y este tema quizás le pueda llamar la atención a usted también. Y hablando del lenguaje, ya en forma más, porque esto es filosofía del lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje es un eje transversal, por eso que yo hablo de todo y al mismo tiempo soy lingüista. Y no porque yo me autoproclame lingüística, sino que yo tengo las credenciales. Y no es ostentación de lo que estoy diciendo, sencillamente es algo real, es algo que yo uso, que yo practico. Hablando de practicar, más allá del pensamiento y de estas cuestiones que parecen muy difíciles por ser abstractas hasta cierto grado, y va en un nivel de abstracción súper elevado porque ni siquiera se puede decir muchas cosas que yo estoy pensando que no estoy diciendo, y que a través de decirlo y fosilizarlo en un vídeo queda en el tiempo, porque quizás yo me vaya a morir, es lo más probable que me pase, y esto quede grabado por allí en internet, y habría que ver cómo lo interpretan los demás, porque es como un libro. Justamente estos libros que yo he leído, estas cosas que yo he visto, no se parecen ya a las cosas que yo vi y leí, o por lo menos al pasar por mi filtro y yo botarlo a través del lenguaje,
mediado por el lenguaje, o el lenguaje burbujea. Entonces, el lenguaje es el que está hablando. Yo no hablo un lenguaje, sino el lenguaje me habla. Entonces, queda por allí algo que pudiera ser inédito. Siempre debe tener alguna partícula de diferente, siempre, ya que ha pasado por el filtro de mis propias razonamientos, interpretación, ¿sí? En tanto, Nietzsche decía con esto del perspectivismo, no hay hecho, solo interpretación. Esto quiere decir que no hay una cuestión real pura, ¿acaso? Y que yo lo que hago es interpretar. Y hay un solipsismo del que habló René Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces yo pienso en lo que veo y entonces lo interpreto y voto eso burbujeando a través del lenguaje. Lo que yo interpreto de lo que veo, leo, oigo, sensorialmente llega a mí como un input y después lo saco o lo exteriorizo a través del lenguaje, a través de la escritura, como un output o también se puede decir producción. A nivel de entendimiento o de comprensión, y habría que ver qué tanto yo puedo estar claro de esto que yo entendí, supuestamente, habría que ver cómo lo entendí y si coincido con lo que se exigía de la cuestión dada y cómo se supone deben entenderlas los demás. Porque hay ciertos pensamientos que están allí y yo los veo y si yo coincido con ellos, alguien me va a decir, oye, lo hiciste bien. ¿Sí? Por ejemplo, cuando te ponen un examen, ese examen ya tiene unos parámetros y estos parámetros deben estar claros y esto de estar claro tiene que ver con el lenguaje. Debe haber una convergencia, una coincidencia. Si se te dice que es una lengua y hay ciertos conocimientos de lo que es una lengua, entonces yo puedo describir una lengua. Pero si estoy en el contexto de la anatomía, a lo mejor vale la descripción de una lengua como un órgano, una lengua como la filosofía del lenguaje, si es en el ámbito social. O sea, podemos percibir allí de que, ok, tú me estás preguntando algo, yo tengo que preguntarte también y tienes que especificarme para no perderme, para darle un contorno a todo este caos. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo quieres que yo te responda? ¿Por qué? Porque yo puedo responderte caóticamente o de pronto según mi juego del lenguaje. Yo tengo que reconocer el contexto. Este contexto es un límite. Este contexto está condicionando lo que yo debo responder, porque es lo que se espera que yo responda. Cuando uno pone un examen a alguien, esto le pasa a los niños, a cualquiera de nosotros, cuando hacemos un examen de conducción, te dicen, mira, esto es lo que va a salir, estúdiate todo esto y todo esto, entonces vamos delimitando las preguntas que vamos a hacer para ver si tú leíste, si tú estudiaste, con todo esto, vas a ahora, sí, a responder. Si las preguntas son diferentes o no tienen nada que ver con estos parámetros, estas reglas del juego, ¿sí?, que me pusiste, yo no voy a responder nada. O esto que yo percibo que es. Porque yo también tengo, como interpretante, mucho que ver en todo este juego, ¿sí? Y yo tengo que tener en cuenta la racionalidad compartida, como decía David Hume, David Hume, no, yo siempre confundo a David Hume. En mi mente hay muchas de nombres que vienen allí y empiezan a fluir, ¡pum! Pero yo estoy hablando en este momento no tanto de David Hume, esto tiene que ver con Donald Davidson y también con Kane, de la interpretación, y también con hay que decir, este signo lingüístico, este aporte que le pone
eh, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Ya me voy a acordar. Pero está objeto, ¿sí? Está eh, esto de el significado y el significante, está claro que viene de Friedman de Saussure, estructuralista, lingüista, que tampoco escribió nada, pero sus alumnos estaban pilas y se pusieron a escribir en su clase y eso trascendió. Muy bien. Pero bueno, nada, esto de el Peirce, esto estaba divagando en esto mientras me acordaba. Peirce habla del signo lingüístico no como Saussure, diferente a Saussure, no es una dualidad significado significante, sino más bien es una triada de eh, que incluye al interpretante, Se las voy a poner por aquí, para recordarla, porque ya yo he hablado de eso. Significante, interpretante y otra cosa por ahí que ya ni recuerdo, pero se los voy a poner por allí. Pero lo que quería decir era que el interpretante cuenta. El interpretante, según Peirce, y la abducción. Inducción, deducción, pero también la abducción. Que la abducción tiene que ver con ya mi forma muy peculiar de interpretar, que está influenciada por mi cosmovisión. Está influenciada por todo lo que yo he vivido. Inevitablemente está de cierta manera sesgada y esto puede comprometer un poco el cómo yo conciba esto que tengo enfrente, que yo llamo objeto, y que yo me concibo como un sujeto pensante que puede interpretar el mundo. Entonces este solipsismo, cogito ergo sum, pienso luego existo, me da la sensación de que yo interpreto el mundo de una forma, pero estos dos lo hacen de otra forma, así estemos viendo la misma cosa. ¿Qué viste? Yo vi esto. ¿Y tú qué viste? Yo vi esto. Ah, yo vi esto y esto y esto. Y si hay cierto consenso o coincidencia, uno pudiera decir, bueno, esto tiene que ser verdad, o tiene más sabor a verdad, porque hay más personas que pueden replicar el experimento y confirmarlo. O sea, tiene una sensación, ahora sí voy a citar a David Hume, de grado de certeza. ¿Sí? Grado de certeza. Y también el falsacionismo de Popper, hay que decirlo, porque él también habló de este problema, que en estos días voy a hablar de eso, del problema de la inducción. El problema de la inducción. El problema de la inducción, yo no lo voy a decir ahora mismo, pero ya lo dejé por allí resonando. En algún momento lo voy a explicar, pero lo puede buscar por allí. El problema de la inducción, David Hume, Karl Popper, sigue siendo también. Y uno que habló de que es un pseudo problema, el mismo problema de la inducción, que no tiene sentido, porque estamos hablando de esto. O sea, porque tú quieres conseguir un entendimiento cabal de todo, si esto es prácticamente imposible. Como que al significado no llegas, si no tienes una cadena infinita de significantes. ¿Sí? No me acuerdo quién habló de eso, quizás lo ponga por aquí. Él también puso una metáfora, una cosa allí que podemos dilucidar que habla de group o green. Group, que es verde. ¿Sí? Eso estaba ya vamos a ver si lo consigo por aquí rapidito. Porque yo cuando digo una cosa, señores, yo no me quiero quedar con eso. Yo quiero terminar de atar cabos. Y mire que una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Forzosamente o necesariamente, yo no sé, pero una cosa lleva a la otra. ¿Sí? Vamos a ver si lo consigo por aquí. Porque estoy hablando de que la indeterminación de la traducción quiere decir de que hay muchas maneras de decir las cosas, pero también de interpretarlas. Esto pone la cosa muy compleja, pero también, y yo quisiera pensar que hay una racionalidad compartida. Yo quisiera pensar de que eso es cierto como Jung, que hay una repetición de cosas infinitas y que esto termina confirmando las cosas y que lo mismo que yo veo y tú ves y el otro ve, entonces podemos coincidir en eso. Como Donald Davidson y también Cain hubiesen dicho también
de esto de la racionalidad compartida. ¿Sí? Ya, déjame ver si busco a este personaje que les decía. Que en algún momento yo quiero hablar de eso, yo quiero hablar de esto, porque es interesante. Aquí está. Nelson Gottman, el nuevo acertijo de la inducción. Él habla del GRO, que es una metáfora, después podemos hablar de eso. Pero ya por ahí lo puse en el escenario, ¿sí? Que también es un pseudo problema, porque estamos hablando de esto, de la indeterminación. ¿Qué quieres? Encontrar el final y la respuesta definitiva en un ser en su esencia. Mientras estás buscando esto, que no lo vas a encontrar nunca, entonces tú le llamas problema porque no lo has buscado. Y esta búsqueda continua, sobre todo, lo llamas problema porque, no tanto por no haberlo buscado, porque esto va a seguir siendo un motor, ¿no? Un móvil, estas ganas de encontrarlo, sino el problema es no encontrarlo, según esta cuestión de la indeterminación de la traducción, que para Nelson Gottman no es ningún problema, es un pseudo problema. Es un pseudo problema tanto así como esto que decía Wittgenstein también ¿cómo es eso de que tenemos que hallar el principio de todo? Este principio de todo, ¿dónde está? El gran A, ¿quién es? El gran A que nos supera y nos precede, ¿dónde está? Atrás. ¿Y a dónde quieres llegar? Atrás. ¿Y a dónde quieres llegar? Hacia adelante. ¿Sí? Interesante esto. Y hablando un poco, para cerrar el tema, más allá de la filosofía del lenguaje, de el lenguaje como hecho pragmático. Nosotros hablamos una lengua, así lo percibimos, como un hecho canónico que ya parece incuestionable, ¿no? Entonces nosotros hablamos esta lengua, la necesitamos hablar desde el punto de vista sociolingüístico para entendernos con el otro. Y desde pequeñito estamos adquiriendo esta lengua. Tiene que estar bien articulada, tiene que tener en cuenta las oposiciones fonológicas distintivas. Cada rasgo cuenta. Si lo cambias un poco, va a cambiar el mensaje y eso va a tener repercusiones en cómo son nuestras asociaciones con el otro. Por eso es que es sociolingüística. Y la lingüística, ya a nivel, digamos, práctico, ¿sí? Yo hablé en alguna ocasión de la lengua ya no como una práctica individual o privada, sino como una práctica pública. Entonces la lingüística aplicada tiene que ver con el decirlo, pero no solamente decirlo, sino decirlo bien según qué, según el consenso, según lo público, lo que se espera y según la gramática, que precisamente las normas que están implicadas en ello. Esto tiene que ver con los rasgos mínimos, cómo se dice, fonética, fonología, y cómo tiene que ver esto también con la psicolingüística, con lo que se espera a nivel de la sociolingüística, y tiene que ver con la terapia del lenguaje, con la logopeda. ¿Sí? Dicho esto, y lo importante es hablar, pero hacerlo bien, según los criterios ya estereotipados, marcados, consensuados. Muy bien, ya vamos a ver cómo le pongo yo a esto. Aquí lo voy a dejar. Chao, chao.